Bienvenidos a Es de Líderes, un espacio donde conversamos con líderes increíbles que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que contar. Historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otras personas y aprender juntos. En este espacio hablamos de lo que significa el acto de liderazgo, especialmente ahora que nos toca hacerlo detrás de una pantalla. Hoy tenemos una invitada que admiramos mucho. Ella es María Victoria Riaño, o María B, como la llaman de cariño. Ella es expresidente de Equion Energía y es miembro de Junta de Seguros Bolívar y en la Fundación Juanfe. Pero además de esto es una mujer familiar, amante de la naturaleza y el deporte. Es alpinista. Es una líder ejemplar que busca permanentemente el bienestar y la felicidad propia y de quienes la rodean. Recientemente ha iniciado además un emprendimiento llamado Vivo. Bienvenida, María B. Bueno, Angie, muchísimas gracias por la invitación. Pues fue muy rico que me contactaras, que quisieran hablar conmigo. Me encantan estos espacios para entregar de la experiencia que uno tiene, de lo que uno vive, de pasar como esa energía que puede uno pasar al mundo para que todos lo podamos hacer un mundo mejor, básicamente. Este podcast tiene distintas secciones. La primera es un momento para conocerte y me gustaría empezar con una pregunta que a veces uno no se hace o no comenta, pero creo que nos muestra un poco también el ser que eres y es preguntarte ¿a qué le temes, Mario B? ¿A qué le temes? ¿A qué le temo? ¿Yo a qué le temo? Yo he estado pensando, a veces me hace mucho la pregunta como ¿qué le temo? Y yo realmente lo que más le temo es como cuando veo la injusticia, cuando veo maltratos, cuando me duelen mucho. Es de las cosas que más me duelen en la vida, ver esa a veces falta de humanidad, de cuidado, cuando llego a lugares donde veo que sí, que los humanos no lo hacemos bien, la verdad, a veces y maltratamos a otros. La injusticia para mí es algo que me duele muchísimo y yo creo que mucho de eso que me duele, que veo en los demás, pues es el miedo que uno le puede tener a ese tipo de cosas. Ya, me conecto contigo en ese sentido. Y ahí pues como que en estos tiempos, entre esos temores que pronto podamos tener, yo creo que a la vida nos han llegado muchos aprendizajes y me gustaría preguntarte a ti particularmente para conocerte más, ¿cuáles han sido los aprendizajes que tú has tenido en estos tiempos de cuarentena, de aislamiento y ahora vuelta a la nueva normalidad? Sí, muchísimo. Yo creo que para mí muy agradecida además con la vida, con todo, ha sido un periodo muy bonito, muy bonito. Me retiro de Kion el día 2 de marzo y a los 8 15 días el mundo había cambiado totalmente, así que todos los planes que hubiera podido tener ese día cambiaron. Cambiaron, pero también hay algo muy jocoso que yo digo, que es que yo paré y el mundo paró. O sea, el 2 de marzo salgo después de 33 años de trabajo, mucho trabajo, porque lo que recuerdo son muchas horas diarias de trabajo y sin parar, como digo, fuertemente. Entonces el 2 de marzo como que yo le tenía como ese, ¿y qué pasará con la María Victoria que trabajó de esa manera? Y el 3 se levanta y dice, no tengo que ir a la oficina, no tengo llamadas, no tengo agenda, ¿qué va a pasar conmigo, no? Ya no soy una tarjeta de presentación, presidente de una compañía, todo eso me llegaba a la cabeza. Cambios que suscitan en uno el tema de cambiar hasta la seguridad social, los papeles que hay que hacer, o sea, realmente empieza un tema porque las empresas de alguna manera lo tienen a uno protegido en todo esto y uno ya le toca ser independiente. Entonces todo cambia, llegué y vida nueva, el tema de estar en casa. Yo creo, no había estado en casa, mi mayor descubrimiento es venir a dormir, o sea, mi casa era mi hotel, porque pues entre semana corría mucho, yo fuera a Bogotá, entonces claro, para llegar a Bogotá con el tráfico tenía que salir muy temprano, reuniones temprano, o luchar con el tráfico y demás, y llegaba tarde porque trataba de no coger las horas pico, entonces entrenaba en Bogotá y me venía a 9 de la noche, entonces claramente venía a dormir y los fines de semana también el tema de deporte, entrenamientos, carreras y cosas, pues no estaba, siempre estaba como por fuera entrenando en las carreras donde participara o las actividades que participara.
Entonces descubrí en mi casa, y jocosamente lo digo, descubrí mi casa, cada rincón, estar con mi hija en la casa todo el día también, ella en sus clases, yo en mis cantidad de cosas que ando haciendo ahora, no más ocupada que antes, pero bueno. Entonces, ese relacionamiento, la comida, el tema de comer más saludable, cocinar en casa, yo creo que nunca cocinaba y entonces ahora mi hija me dice, uy mamá, eres una cocinera, o sea, como que descubrimos una nueva faceta, las dos además, porque ella también anda cocinando. Pero esos descubrimientos de cómo el ser humano podemos ser los mismos, así no tengamos en la tarjeta de presentación presidente, disfrutarnos lo que tenemos. Esos estrés de salir al tráfico, de correr, de estar en 20 cosas, no es necesario. Yo creo que nos merecemos como seres humanos estar mucho más tranquilos y conectada, porque aún puedo estar más conectada. Había cursos que quería tomar y nunca había podido tomar porque eran presenciales en otros países y demás, y entonces no podía estar como en todas las cosas a la vez y no sacaba los tiempos para poder estar allí, y hoy todos los cursos son virtuales, entonces no, he podido disfrutarme unos cursos. Tú has hablado varias veces que has descubierto cosas. Descubriste tu casa, descubriste otra manera de hacer las cosas. ¿Qué descubriste específicamente de tu personalidad durante estos tiempos? De mi personalidad, está tranquila, o sea, no correr tanto. Yo creo que de mí descubrí que así está bien, que no tengo que estar corriendo tanto, que está bien, como parar, como respirar, como, no sé, es ese cambio, te juro, de estar corriendo miles de cosas y yo decía, yo puedo, y pasaba el tráfico y demás, pero no es necesario, eso no es necesario. Yo creo que el ser de uno puede descubrir que hay que ir con pausa, disfrutarse todo. No, bueno, y que el mundo hubiera parado cuando yo paré, eso es bueno porque, claro, ya el mundo también está en pausa. Y ahora sí, como decimos, a lo que vinimos, vamos. La sección donde conversamos sobre todo lo que significa liderar tras la pantalla. Con 33 años de carrera que me has dicho, hablemos un poquito del liderazgo detrás de la pantalla, que es nuestra siguiente sección, y desde tu opinión y experiencia, ¿cuáles crees que son las habilidades que una persona podría desarrollar para liderar conscientemente? Pues yo creo que hay muchas cosas que puedo compartir, realmente. Tú me paras en temas de tiempo, pero, pero el tema, y les voy a contar, yo empecé, por supuesto, a estudiar administración de empresas en la Javeriana, y la educación que te dan en este tipo de carreras, todo un enfoque en resultados, en cómo lograr las finanzas, en cómo hacer mercadeo, llegar y demás. Y en la época que yo estudié en los años 80, por supuesto, mucho más centrado en que había que es que tener resultados y progresar y saber de finanzas y saber de mercadeo y saber de no sé. Pero esos temas de la fuerte y la mujer maravilla, más o menos, que después detesté que me dijeran mujer maravilla. Y cuando ya entré aquí me tropecé muchísimo con ese tipo de lo que ya como presidente de la empresa, ya habiendo logrado el éxito profesional, viéndome como los demás me querían ver para poder llegar a ese éxito profesional, para que me nombraran y demás, lo que fuera, una mujer centrada en resultados, muy dura, muy, muy, diría yo, hoy en día aprendo de la María Victoria que fue allá y digo, así es. Y hoy en día, de hecho, estoy escribiendo un libro sobre esta experiencia más al detalle, que creo que no lo hice muy bien y que creo que funciona muchísimo mejor para fluir. En un cambio donde entro como presidente, donde claro, la que ponía el ritmo era yo, todo el mundo me estaba mirando, en algún momento me incomodaba muchísimo, es decir, perdí mi libertad, me están como observando demasiado. Y después descubrir que todo lo que yo podía impactar en los demás a través del ejemplo, y decir, muy bien que me miren, pero entonces aquí esto es una oportunidad. De mi evaluación en ese momento, que dije, o yo sigo aparentando lo que no soy, esa líder de una empresa petrolera fuerte, no sé qué, o me parezco más a mí, me voy migrando más a lo que empiezo a descubrirme, empiezo a tomar, inclusive entrar en temas de meditación y demás, y mucho analizándome mi serie y decir,
¿qué estoy haciendo? O sea, parece que no soy yo. O nos vamos a parecer un poquito más o combinar, pero yo no puedo seguir actuando, parece que estoy actuando. Y, o si no, pues me toca retirarme, la verdad. Llegó un momento de ese momento y empecé y dije, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr aprovechando que estoy liderando la compañía, aprovechando que estoy aquí, aprovechando que puedo tener seguidores claramente por el cargo, pero aprovechando que soy un ejemplo que me están mirando. Ya, y aproveché ese ejemplo. Y empezamos todo un cambio donde bueno, uno en la vida se encuentra con quien se tiene que encontrar y me encontré con temas de capitalismo consciente, liderazgo consciente, empresa consciente, conferencias, de casualidad llega a una conferencia y este señor habla lo que yo quiero decir y lo sabe decir muy bien, empecé a leer y empezamos a mirar ese cambio de líder más consciente, de un líder que escucha, de reconocer en mí cuáles eran como decíamos mi Radio San Juan en ese momento como mis interrupciones, porque no escuchaba por el afán. Entonces alguien me venía a hablar y no, estoy de afán rápido, no, pues si eres consciente de lo que tú no haces bien, pues es como entrenar, cuando uno está entrenando para una carrera o cuando uno quiere hacer cualquier deporte, una práctica, el golf, lo que sea, que quiere hacer mejor el swing, que te sientas horas a darle al palito y la bolita hasta que pones bien el brazo. Y de esa manera entre todos empezamos a hacer lo mismo para mejorar conscientemente, haciendo una autoevaluación que queríamos mejorar en términos de escucha, en términos de reuniones emocionalmente seguras, porque teníamos mucho en la compañía en temas de HC y de cuidado de los demás, pero mucho centrado en el proceso. Si te pones las botas, el casco, si cuidas a los demás, pero aquí había que hacerlo en términos de el bienestar, en términos de cómo estoy, cómo llego al trabajo. Y puede que alguien, por ejemplo, en términos de HC, alguien tuviera un accidente, un brazo, cualquier cosa, el brazo va al médico, lo recuperas y hasta te olvidas que tuviste yeso algún día. Cuando una reunión no es emocionalmente segura y empieza a ver esas heridas que empiezan a llegar eso a la gente, cerrar esa herida tomará más que el yeso y nunca se olvidará. Y he tenido proyectos donde no avanzamos, y miro el relacionamiento de algo, porque no avanzamos es porque ese par en algún momento tuvieron algo que les pasó en la vida y 10 años después les tocó volver a trabajar juntos y sabe uno que no se ha sanado esa herida, ese conflicto que tuvieron y dice uno, ¿por qué no fluimos? Y no fluimos por eso, porque tenemos cosas, entonces hay que parar, igual que paramos el trabajo cuando no es seguro, por temas físicos hay que parar las reuniones cuando no son emocionalmente seguras. Entonces tomé ese símil y había el stop de reuniones emocionalmente no seguras, teníamos que pararlas y bueno, respiremos, demos la vuelta, la volvemos a citar o regresamos y nos sentamos, pero ser conscientes, escuchar, el cuidar al otro, el genuinamente preocuparnos por los demás y empezar a poner esas energías más femeninas dentro de eso, el poder expresar nuestros sentimientos de alguna manera. Llorar estaba bien, y si yo como mujer podía llorar, también los hombres podían llorar, por ejemplo. Y eso lo fuimos logrando poco a poco, que expresar sentimientos no era debilidad, inclusive hoy he aprendido que tampoco es vulnerabilidad, porque hay un tema de liderazgo consciente que expresar tus emociones y vulnerabilidad, pero expresar tus sentimientos, tus emociones, por supuesto, de una manera, saberlas expresar, de alguna manera, pero que estás en lugar seguro, que estás con tus mejores compañeros rodeados, y eso lo aprendí también, que yo podía expresar todos mis sentimientos, que podía compartir mi vida personal. Eso era algo que uno decía, mi vida personal es una y mi vida laboral es otra. Y así, pero nosotros no somos 2 o 3 personas diferentes, somos uno solo, todo está dentro de nosotros, viene en el paquete completo. Entonces, llegar a un sitio o una reunión cualquiera, que fuera esta junta directiva, y poder expresar nuestros sentimientos. Aquí estoy para lo que necesites. Entonces, eso igual opera en las empresas y en el trabajo. Además, pasamos más tiempo despierto con nuestros compañeros de trabajo que en la casa. Yo ya quiero leer tu libro. Ya estoy esperando el libro, qué vas a contar. Voy a ser de las primeras lectoras. Para las personas que nos están escuchando, creo que un truco que aprendí que me gustaría compartir, cuando le pregunto a la persona cómo está, estoy muy atenta si me dice bien, y le invito a que evite decirme esa palabra y que me cuente cómo está con cualquier otra palabra, evitando la palabra bien, y descubrí que es una manera en la que me pueden contar realmente cómo están, qué están sintiendo y si hay algo que
que podamos pues hacer o acompañar a esa persona. Entonces, espectacular lo que cuentas para hacer un liderazgo más consciente, y quienes quieran acercarse al tema de darse el permiso de ser quienes son, creo que una referencia que les puede servir es Brené Brown, que tiene en Netflix un documental que habla del poder de la vulnerabilidad y también está en TED. Entonces yo creo que ahí pueden los que nos están escuchando también ir tomando algunas referencias. María Beto, has tenido muchos retos, muchos. Se nota que eres una mujer que le van llegando y los va buscando. Y de esos 1001 retos que te puedan haber llegado este último año, compártenos uno que te marcó o a nivel personal o profesional y cómo lideraste esa situación. Como tú dices, yo los busco y me buscan, ¿no? Pero empezando por el deporte, de los últimos retos que cumplí fue correr 100 kilómetros en la vida. Me hubiera imaginado que yo hubiera podido correr 100 kilómetros en las montañas de Argentina con mi hija. Y te lo pongo de primeras porque es lo que me ha enseñado en la vida, la montaña, el deporte me ha enseñado muchísimo, muchísimo. Yo era una persona que no corría ni 10 kilómetros. Entonces me lancé con mi hija, tenía el sueño de correr 100 kilómetros del cruce de los Andes desde hace muchos años, pero nunca conseguía cupo. Y yo dije, no, ya no voy a correr carreras largas, eso es muy duro para mis rodillas. Pues mi hija me inscribió y empezamos a entrenar y bueno, lo logramos, por hacer el cuento corto de los retos de deporte, pero ahí hay disciplina, hay querer hacerlo, nunca dudar que lo podemos hacer, soñarse de llegar a la meta con la alegría que llegué con mi hija a la meta. Yo creo que eso me llevó a que yo tenía que llegar a esa meta. Retos como liderar Iquion y convertirla en la empresa que la convertí en ejemplo de la industria petrolera, mejor lugar para trabajar, Great Place to Work, con las familias, con la felicidad de todos. A veces cuando hablamos de felicidad las empresas lo vemos como algo superfluo, ahí todo el mundo hablando de felicidad. No es el tema de felicidad y la profundidad de la felicidad, además es cuidar al otro, es divertirnos con lo que hacemos, es divertirnos con el trabajo, es divertirnos, hacer por otros, es cuidar a nuestras familias, hacerlas partícipes. Eso es, si lo quieren llamar, toques de felicidad, pero eso nos hacía feliz. El reto de sacar sonrisas diarias puede ser otro reto muy bonito que me he puesto en la vida también. Familia, por supuesto, en familia, ese balance de ser mamá y trabajar y demás, que muchas mujeres no lo cuestionamos muchas veces en la vida, si soy ejecutiva y si soy mamá y si me retiro y quiero estar con mis hijos. Que encontré que sí puede uno llevar el balance, que puede uno llevar ese orgullo. Estos muchachitos son orgullosos de su mamá, de lo que hace, ese ejemplo. Por supuesto, yo hoy cuando me miro digo, ¿cómo lo hice? No sé contestar muy bien, pero así como saqué fuerza para correr los 100 kilómetros y no que no me sacara ninguno de los cortes, así lo hice siendo mamá ejecutiva. Había que ir al colegio, había que estar en la junta, había que viajar, había que hacer todo. Y siempre corrí la milla extra, no me preguntes cómo, lo hice. Siempre estaba con ellos, siempre estaba presente, volaba vuelos overnight por todo el mundo para llegar los fines de semana a estar con ellos, pero siempre estar presente. Eso fue un gran reto en mi vida. Y ahora, para subirle un poco más de nivel a esta conversación, hablemos sobre lo que podría ser lo más difícil de contar. Hablemos quizá de algunos momentos no tan gratificantes y todas las cosas que a veces no nos salen tan bien, pero de las que siempre podemos aprender, incluso hasta reírnos, ¿por qué no? Y me gustaría que desde tu visión, desde tu experiencia, nos puedas contar cómo abordar una conversación difícil, incluso a veces que son personas totalmente externas a tu organización, a tu emprendimiento, o sea, ni siquiera es tu equipo y necesitas abordar esa conversación difícil, porque si no la abordas, pues esa herida o ese tema sigue y no podemos trabajar juntos. Bueno, voy a empezar por dos lados. Lo primero, difíciles y conversaciones retenidas, ¿sabes? Entonces, primero, como ser, hay un ejercicio que debe uno hacer y decir cuántas conversaciones retenidas tengo en mi vida y hacerlas. Y eso definitivamente te deja como volando, tranquilo. Esa no es fácil. Uno a veces hace el listado y las deja retenidas y le da la disculpa de por qué las deja retenidas, porque no sabes cómo llegar definitivamente. Entonces, ahí hay algo de conversaciones retenidas que son las difíciles
en familia, en trabajo, en amigos pasados y demás, y cómo tenerlas. Y viene el tema de cómo tenerlas. Yo creo que parte de la conciencia de que es difícil y por qué es difícil. Porque es difícil por la situación de las personas, primero los seres humanos, entonces, ¿cuál es la situación del momento de las dos personas que van a tener la conversación difícil? ¿En qué momento está la otra persona? ¿En qué momento está la relación para tener esa conversación? ¿Cómo está? Entonces, el diagnóstico, como lo hacemos en el trabajo cuando tenemos un reto. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Y los diagnósticos que hacemos son buenísimos. Este es igual, hay que hacer un diagnóstico igual desde todos los facetas y puntos de vista. Luego definir el foco de la conversación, porque cuando tenemos estas conversaciones difíciles, pues hay historias de alguna manera, pero bueno, la conversación va a hablar de la historia no resuelta o del foco de la conversación que necesitamos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que quiero resolver? Y tener muy claro cuando uno se prepara, inclusive cuando uno se prepara para hacer vocero y demás, le dicen, usted siempre tenga el mensaje claro, están a la escucha. Si hay algo que es muy difícil para nosotros es escuchar. Creo que estamos más preparados a escuchar para responder que escuchar para entender. Claramente, nos estamos siempre como a la defensiva por defender nuestros propios egos, por defender nuestra integridad, pero a veces hay que mirar por qué la otra persona está hablando así, por qué, y tratar de o dejar pasar o blindarnos, alguna, porque todos tenemos nuestro ego, eso no, es que yo no, yo los egos los dejo. Pero estar muy enfocados y mirar con compasión por qué la otra persona te habla con el tono que habla, de dónde viene, las creencias que tiene. Muchas veces uno habla así porque es así, pero no porque quieras hacer daño, porque la forma como te criaste. A temas de cómo entonces hablas, cómo vas a decir las cosas, preparar en un papelito, qué es lo que voy a decir, y las palabras y el tono dicen mucho para que una conversación avance. Yo, por ejemplo, les puedo compartir algo, soy una persona que soy consciente, que soy muy gesticular. Entonces yo soy consciente cuando estoy hablando, si ya estás hablando con los ojos, ojo con lo que dices con la boca, porque es que yo con los ojos puedo inmediatamente mostrar mi desacuerdo, mostrar cosas que ni siquiera quiero decir con los ojos, pero que me llegan por mis propias creencias, mi propio ser, y lo muestro claramente en los ojos. Entonces, algo que yo tengo cuando estoy hablando, si ya lo estás mostrando con los ojos, quédate callada. O sea, porque doble vez no hay forma, matas al interlocutor de una manera complicadísima. Conciencia de mi ser, sobre todo para poder comunicar. Y bueno, y sobre todo rodear la conversación de una energía muy bonita. Mandarle muchas bendiciones, mucha energía a nuestro interlocutor. Bendiciones, realmente, para que se nos devuelva de una manera, de esa manera. Y bueno, ojalá tener los mejores resultados de esas conversaciones difíciles, pero requiere toda una preparación, todo un María B, diagnóstico. Escribir, espectacular. preparar, a veces en prepararla, inclusive, y lo he hecho también, es hacer esos play role que llamamos en sentido de poner a mi hija, tú eres la persona que quiero hablar y yo, y entonces cambiábamos y a mi hija, por ejemplo, que era más chiquita, pero esa sensibilidad de mi hija a mí me servía mucho para poder prepararme yo. Esos play role ayudan. Entonces, a veces me ponía con mi hija a practicar, amor, tengo una conversación difícil, ven, me ayudas. Y ella se ponía al otro lado y cambiábamos, y entonces yo la escuchaba a ella cómo lo podía decir mejor. Eso también funciona. Eso. Pero hay que prepararnos muchísimo para tener esas conversaciones difíciles. Hagamos el listado de conversaciones retenidas, vivamos en paz y podemos ser unos seres humanos que nos podemos comunicar muy bien y escucharnos y entendernos. Me llegan tus mensajes, voy a hacer mi lista de conversaciones retenidas, mejorar mi preparación. El roleplay no solamente es una experiencia que nos ayuda a practicar las conversaciones difíciles, también desde el mundo del diseño se usa para madurar las ideas, entonces qué lindo que lo puedas incorporar. Y para preparar para los que nos están escuchando y quieren tener más información, hay un libro que a mí personalmente me marcó últimamente mis tiempos de cuarentena que se llama Comunicación no violenta. Lloré con el libro al reconocer que tengo mucho por aprender, tengo muchas posibilidades de mejorar mis conversaciones y hacerlas, como tú dices, desde esa compasión. Creo que ambas tenemos la intención de todos los días ser mejores humanos y a veces no se nos da la cosa. Por más esa intención, y tú hablas del cuidado como principio fundamental como líder, de cuidarse a sí mismo, cuidar a los equipos
Y a veces los seres humanos, pues nos pasa lo contrario. Y es que a pesar de toda esa intención y trabajo constante que hacemos, descuidamos principios que tenemos. Ese principio de cuidado, ¿alguna vez lo has descuidado? ¿Cómo caíste en cuenta y qué aprendiste del proceso? Bueno, para mí la palabra cuidado es una palabra más grande que servir y lo he aprendido en la vida porque muchos estamos al servicio de, y yo no, estamos cuidando, es más grande y quiero llegarlo a explicar. ¿Cómo te descuidas en que estás muy ocupado? Y me pasó, y no haces tus ejercicios diarios o tus meditaciones diarias que saben que te nutren, que te llegan a ti mismo y si estás bien, pues puedes entregar muchísimo más a los demás. Pero el afán de la vida te deja en que no haces deporte, no tengo tiempo. Y generalmente la gente nos contesta cuando los invito a hacer deporte, decir, no, es que a mí no me queda tiempo. Es que no. Bueno, es lo primero, tu salud, cuidarte a ti mismo para estar bien para los demás. También nos hemos descuidado esa conciencia de sacar el tiempo a las cosas que nos nutren energéticamente como seres humanos para estar bien para los demás, cualquiera que sean nuestras cosas en el tema del planeta, cuando compro cosas y soy consciente de cómo desecharlas. Yo hoy en día, a medida que he avanzado, no lo hacía muy bien y ahora soy un poco más consciente del tema porque leo, pero mi gran pregunta, ¿y cómo desecho esto? ¿Cómo hago para comprar esto, pero el día de mañana poderlo desechar sin causar daño? Pero lo he ido aprendiendo, porque antes el afán de la vida también nos deja en que botamos todo, compramos de una manera impresionante hasta el mismo supermercado. ¿Qué compramos? ¿Cómo vienen los empaques? Y esos empaques, ¿qué hago con eso? Entonces yo no necesito una política de sostenibilidad de las grandes empresas para cuidar el planeta. Yo necesito mi propia política de sostenibilidad como persona para cuidar todo lo que me rodea. La siguiente sección de este programa nos encanta. Se llama Incógnitas en Incógnitas, un espacio en el que buscamos respuestas a las preguntas que nos hacen personas cercanas, amigos y colegas de otras organizaciones. Tú has hablado varias veces de tus hijos y cómo los has acompañado. Cuéntanos qué consejo nos das para impulsar a nuestros jóvenes y convertirlos en gestores de sus propios sueños. Si hay algo que me encanta en este periodo de la vida es trabajar con jóvenes, me encanta. Y trabajar con jóvenes es empezar primero a saber que lo pueden hacer muchísimo mejor que inclusive sus papás, que inclusive sus adultos que los criaron. Y en todo este tema me encanta, por ejemplo, en los jóvenes el tema de cuidado del planeta, de saber que realmente pueden cambiar el mundo, de que realmente lo pueden hacer mejor, de que las cosas se pueden hacer trabajando y cuidando a los demás. Ese tema que nos dan en Colombia muchísimo, que es el dinero fácil. Lo encuentro mucho en los jóvenes cuando he trabajado en los pueblos de Colombia, que claramente ven al que surgió en el pueblo y tiene la cadena de oro y cosas de ese estilo, y entonces como que se les vuelve un referente del dinero fácil, ¿no? Más que para qué estudios y voy a estudiar y después qué hago, más que, pero ese dinero fácil no nos genera las satisfacciones que nos genera el poder seguir un camino y un camino del bien, así no sea con muchos lujos, pero en la satisfacción que tiene uno de hacer las cosas bien, de esa conciencia de cómo uno va progresando con su trabajo y tener lo que tiene. Y se los digo yo después de 33 años de trabajo durísimo. Cada cosa que logré en mi vida, el carro que pude comprar, la casa que tengo, todo tiene un esfuerzo muy grande detrás, un esfuerzo gigantesco de trabajo. Pero hoy en día, en el momento en que estoy de recoger casi, de ver lo que he hecho, la satisfacción y la felicidad que siento es toda por recoger con el trabajo y no con el dinero fácil. De ser ese ejemplo de integridad, de cumplir promesas. Hay que meterse en las cosas para cambiarlas, no hay que estarlas señalando. Ese tema de victimización muchas veces, de estar señalando que los problemas son por otros, por culpa de mis papás, por culpa de mi maestro, por culpa del gobierno, por culpa, todo está mal es por culpa de alguien, pero los dedos que debemos apuntar hacia nosotros son muchos más que los que podemos apuntar hacia los demás. Y cuando siempre estoy volteando, me siento que estoy apuntando porque somos especialistas en juzgar y ese es un reto gigantesco que tenemos los seres humanos de no juzgar. Pero cuando poder parar y decirme un minutico, ¿y cómo lo estoy haciendo yo? Eso que estoy viendo, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Ejemplo, yo es que hay que estar ahí.
hay que meternos a hacer y mejorar y no estar desde afuera criticando cómo lo podían hacer mejor, no, hay que meterse. Y si yo tengo un objetivo en la vida, como joven, como persona, de mejorar algo, métetelo a mejorar. Y esto no es señalando para que otros lo hagan mejor y criticando. Creo que no es la forma como podemos avanzar en el mundo. Entonces, no, muchos consejos, muchos como tal, pero creo que traté de resumirte un poco lo que yo le diría a los jóvenes. De acuerdo contigo. Y con esa experiencia que tienes, el amor por el deporte, el alpinismo, ¿cómo mantener la fuerza mental y la motivación en los retos? Dices, listo, yo me apunto, pero ¿cómo mantener la fuerza mental y la motivación, sobre todo en estos tiempos? ¿Tú qué dirías allí? Bueno, yo como que te digo la cosa, no es uno el deporte y la motivación y no sé si aplica a lo que estamos viviendo actualmente, pero por ejemplo en el deporte, yo hubo un momento en que dije ya no puedo correr carreras largas, las rodillas me duelen, entonces miles de cosas. Pero yo creo que no pasaron ni un minuto cuando mi hija me inscribió en los 100 kilómetros y le dije, listo, vamos. Y muy adentro, y las rodillas, yo pues vamos a mirar cómo entrenamos y cómo fortalecemos. Entonces, el tema es como eso, ¿no? A mí me toma 5 minutos, menos de 5 minutos asumir un reto porque me encanta. O sea, ir a correr en las montañas, esto para mí puede ser el mejor plan del mundo. ¿Cómo voy a decir que no? Todo lo contrario, yo ya voy a encontrar el camino y voy a intentarlo. Yo algo que decía de eso es decir, bueno, voy a intentarlo, voy a disfrutar cada kilómetro, cada día, cada hora que lo logre hacer, voy a disfrutarlo, pero intentarlo. Y si lo logro, maravillosísimo, pero si logré correr solo 50 también maravillosísimo. De alguna manera, disfrutarme e intentarlo también. Y no negarme algo que quisiera por hacerlo. Entonces, desde ahí viene el ejemplo, desde el mismo deporte de cómo asumimos cada reto porque nos gusta hacerlo. Tal vez cada reto que nos ponen en trabajo, en cualquiera, lo mismo que estoy ahora, no creas que de pronto te pasó a ti crear empresas después de ser la mujer corporativa durante 33 años, no, imagina lo que está haciendo eso. Como tal, eso también es un reto que como yo puedo decir, no puedo, y puedo decir, no, pues ¿para qué emprendo si ya tengo cómo vivir, yo para qué me estoy metiendo en este día? Yo podría tomar una decisión de eso, pues yo trabajé mucho tiempo, tengo mis ahorros, cosas, ¿para qué me estoy metiendo en esto diariamente? Pero no, es un propósito, es lo mismo que el deporte, es que no, yo quiero sacar adelante mi voz, yo quiero llevar eso al mundo. Estoy escribiendo, me cuesta escribir a veces, pero me imagino los 100 kilómetros, voy a disfrutarme la última palabra que escriba de ese libro y voy a disfrutarme el día que lo saque y lo pueda entregar. Pero es como tener esa vena de lo que tú quieres en la vida y realmente llevar ese propósito. Yo muchas veces digo, escríbanle la carta a un amigo si quieren o a quien quiere decir, ¿qué quiero en la vida? ¿Qué quiero? Que yo quiero verme así y no importa ni siquiera la edad. Esos sueños y los esfuerzos que vayan detrás te los vas a disfrutar siempre. Entonces escribamos una carta a nosotros mismos, incluso nosotros mismos somos nuestro propio niño Dios. Escribamos todo lo que queremos en la vida, todo lo que queremos lograr y tengámosla siempre ahí, así sean cosas, pero así me veo y me vería feliz haciendo eso y el mundo te sorprenderá. Y ya para cerrar llega nuestra última sección, el Master Tip. Parece que eres especialista en hacer cambios y te le mides a lo que sea. Y me gustaría que con esa experiencia cerremos nuestra entrevista, que es el Master Tip. El Master Tip es este consejo estrella que vas a dar. Y en esos cambios que has dado, sabemos que diste uno muy importante, un giro de 90 grados, cuando pasaste del sector financiero al petrolero y ahora nuevamente das un giro de, no menor, vas a pasar de ser presidente y estás ahora recorriendo el camino de emprender de cero. En ese sentido, ¿cuál es tu master tip para dar esos giros y adaptarse al cambio que muchos líderes estamos impulsando en este momento? Bueno, yo me voy a referir más a ese cambio que estás preguntando de ser la mujer corporativa con todo y al emprendimiento, que es de los cambios más grandes y que estoy utilizando. ¿Qué realidades me he dado cuenta yo? Primero, que debo ser consciente de todas mis capacidades y usarlas hoy en día para lo que estoy haciendo. A veces se me olvida, de alguna manera.
Por ejemplo, un ejemplo sencillo de lo que te pongo yo, claro, al ser presidente de la empresa y tener todas esas reuniones de seguimiento y entonces planes y tenemos que cumplir esto y tenemos, y yo era la que hacía el seguimiento y cumplía, pero lo tengo que hacer conmigo misma también y cumplirme a mí misma. Sí, y si yo quiero hacer eso, tengo que hacer exactamente lo mismo de usar esas habilidades, te puse una sencilla, pero esas habilidades que desplegaba yo como presidente de la empresa haciendo seguimiento a planes de desarrollo gigantescos, pues también lo tengo que hacer conmigo misma. Yo sigo siendo presidente de mi propia empresa. Soy CEO founder de mi propia empresa y eso lo digo con gran orgullo. Así mi empresa todavía no tenga ni mucho renombre como tenía la petrolera, pero así es. Entonces eso es también creérsela a uno que puede hacer esas cosas grandes. La disciplina, sin duda alguna. Yo podría estarme, no sentarme a trabajar todos los días bueno, y estar haciendo otras cosas, pero pues la disciplina conmigo misma, lo que estoy haciendo por mí misma en esos cambios. El entenderme también, siempre todos los consejos, muchas veces que doy es hacia la propia persona, hacia los dedos que están hacia este lado. Yo no puedo estar diciendo que las cosas no me salen porque es difícil cambiar el mundo, porque no sé, porque los líderes, porque no, ¿qué es lo que yo voy a hacer y qué voy a hacer en cada uno de los pasos para lograrlo? Muchas veces, y esto es algo que me ha pasado ahora y me pasó antes también, es las cosas te llegan por algo o para algo, como dice. Pero esto me ha aplicado al 120% de las veces, es una cosa impresionante, en términos de que yo a veces creo que las cosas se caen y entonces me llegó algo súper malo y algo que aprendí siempre y me volvió a pasar otra vez, es que pasan para cosas mejores. Y el tema de ahora, el tema del libro, fue que yo venía escribiendo el libro de una manera, soportándola y de pronto se cayó todo ese soporte y seguía insistiendo en que me iba por ese lado con esas personas y de eso. Y hubo un día en que no me preguntes si me paré y dije, voy a empezar de cero. O sea, ya lleva 8 meses más dándole a un camino, ese camino se acabó, por algo se paró. Yo hoy realmente estoy agradecida de que eso se hubiera dañado y estar empezando de cero de la manera como estoy empezando. Y fue cuando otra vez, por enésima vez en mi vida, en todo personal y de trabajo, digo, las cosas pasan para algo. Más bien es ser agradecidos que están pasando y seguro finalmente van a llegar. Que eso que lo viste muy mal, que lloraste, que de todo, y hasta dijiste que injusto que pase esto, el día de mañana vas a decir, oiga, gracias porque pasó eso. Si yo hubiera seguido por ese camino, hubiera logrado lo grande que estoy logrando acá. Y eso me ha aplicado de una manera muy dura en la vida. Como digo, he llorado por cosas que después he tenido que agradecer que pasen. Y las personas que en algún momento me digo yo, uy, me hicieron daño, mira lo que me hicieron y hoy en día, oye, gracias porque si tú no hubieras hecho eso, no hubiera cambiado de camino y no hubiera estado hoy en día como estoy en día. El tema de la intuición, ese es el otro consejo, Tickmaster. Cuando uno no está alineado y uno se siente bien, no lo hagas, no lo hagas. Trata de o darte el tiempo para resolverlo o que el universo te traiga la idea, en algún momento te la vas a soñar para resolver y estar más tranquila, pero no lo hagas. Y esto también es el 120%. O sea, cuando yo no he aplicado mi intuición, a los años después digo, ¿y por qué no me hice caso si yo no estaba tranquilo cuando me trajeron ese negocio, por ejemplo? Y termino en problema. Y te acuerdas cuando no le hiciste caso a tu intuición. Entonces, de alguna manera, cuando no sientes que no, por alguna cosa no estoy cómodo, yo, si lo hacemos, dependiendo de cómo vayamos a resolverlo, es esa incomodidad que le llamo yo, que nos lleva mucho a la intuición. A veces no tenemos todas las respuestas y tenemos que dejar que nos lleguen muchas veces, dejar fluir, que nos lleguen las respuestas, con esa coherencia del propósito, con esa coherencia de valores, con esa coherencia de energías que podemos crear alrededor nuestro, dejar que las respuestas muchas veces nos lleguen y fluyen. El mundo nos sorprende muchas veces. María B, me has sorprendido tú a mí. Muchas gracias por este tiempo tan enriquecedor, por compartir tus experiencias y reflexiones con nosotros y con todas las personas que cada vez más se suman a esta conversación. Bueno, y recuerden que yo soy Angie Mogollón y nosotros somos WePush. Si quieres conocer más sobre nosotros, nuestro trabajo y lo que aprendemos todos los días sobre liderazgo, diseño y experimentación,
Visita nuestra página web www.wepush.co y en redes sociales estamos en Instagram @wepush_co y también en LinkedIn como WePush. Y porque conversar es de líderes, nos vemos en nuestra próxima conversación. Los esperamos.